Hola, ¿qué tal, gente? Día de elecciones presidenciales, primera vuelta en Chile, pero como pronostico que a casi nadie en este canal le interesan las elecciones en Chile, vamos con una serie, tal como señala el título del video. Esta solo es la primera parte de una serie que intenta explicar el por qué un grupo de personas que apenas sabía leer y escribir en uno de los países más pobres del planeta llegó a ser uno de los grupos más poderosos del mundo. Lamentable e inevitablemente, antes de llegar a todo el tema de la corrupción de la República Islámica de Afganistán y sus ejércitos, o mejor dicho, el llamado ejército fantasma, que es el que explicó gran parte del desplome que tuvo finalmente el ejército afgano en agosto, hay que pasar primero por un largo tramo que voy a intentar hacerlo lo más simple y breve posible. Un tramo que al menos comienza en la guerra afgano-soviética, cuando la élite afgana es destruida. En el año 1978 el mundo se encontraba en plena Guerra Fría. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos veían al mundo islámico como parte de sus esferas de influencia, sin considerar que había actores que se movían de manera independiente a los autodenominados amos del planeta. Desde su formación en 1948, Pakistán había estado preocupado respecto a Afganistán. La mitad de la población afgana es de etnia pastún, que a su vez es la segunda etnia en Pakistán. Por esos años, el ideal pastún era el nacionalismo, con grupos que querían formar una nación pastún con partes del territorio repartidas entre Afganistán y Pakistán y que habían sido divididas en el siglo XIX por la línea Durand. Por esos años la monarquía que se tambaleaba en sus intentos por modernizar el país estaba a punto de caer ante la presión de los pakistaníes por controlar a los nacionalistas pashtunes. Exasperados por la inoperancia del rey, que tenía otras prioridades, el ejército pakistaní organizó un golpe militar en 1973 que colocó a Mohammed Daoud Khan en el poder, quien a su vez fue derrocado en 1978 por un golpe militar que tendría graves consecuencias para Afganistán, el golpe de la revolución de Saur, hecho por el Partido Comunista de Afganistán. Esta situación prendió las alarmas tanto en Estados Unidos como en Pakistán, país que comenzó a fomentar el islamismo como forma de contrarrestar al nacionalismo. Cuando la guerra contra los soviéticos comenzó, el ISI, el Servicio de Inteligencia de Pakistán, canalizó ayuda monetaria y armamentística hacia los grupos islamistas, creados a partir de la base campesina afgana, que se vio afectada por las reformas agrarias que el régimen comunista de Kabul quiso imponer y que afectaban a los llamados señores de la guerra, señores feudales en el fondo. Bien en el fondo, la guerra afgano-soviética fue una guerra entre la élite educada de Kabul contra el feudalismo, disfrazado de islamismo en el campo. Pero no solo había afganos en la guerra. Un emir árabe sintió el llamado de Alá para pelear por su religión en Afganistán. Se llamaba Osama Bin Laden. En 1984 inició un dossier para empadronar a cada combatiente y llevar una ficha actualizada de ellos para poder informar a sus familias en el resto del mundo musulmán si estaban vivos o no. De esa base de datos surgirá lo que posteriormente se llamaría Al-Qaeda, que literalmente significa eso, base de datos. Si los soviéticos y los comunistas hubieran sido dejados solos en el combate, hubieran arrasado con el islamismo en Afganistán. De hecho, el islamismo ni siquiera hubiese existido. Y hoy Afganistán sería un país a lo más
como Turkmenistán, por ejemplo. Pero la CIA y el ISI intervinieron descaradamente. El secretario de Estado demócrata que ordenó la ayuda a los yihadistas, Zbigniew Brzezinski, un hombre de ascendencia polaca que odiaba a Rusia, jamás mostró arrepentimiento por esto. Años después, con las Torres Gemelas caídas, declaró: lamentar que esa operación secreta fue una idea excelente. Tuvo el efecto de atraer a los rusos a la trampa afgana y usted quiere que lo lamente. ¿Qué era más importante, los talibanes o la caída del Imperio Soviético? Bueno, quizá para las mujeres en Kabul lo más importante eran los talibanes. Brzezinski hoy disfruta la vida en Estados Unidos. Sin embargo, Bin Laden se llevó una decepción inmensa cuando tras la derrota soviética el paraíso islámico en la tierra no llegó. Al revés, para su desilusión y la desilusión también de los pakistaníes que veían en el islamismo la única manera de liberarse del nacionalismo pastún afgano, cada facción que luchó en la guerra contra los soviéticos comenzó a pelear por la cuota de poder que creía que le correspondía. Y así se inicia la guerra civil afgana en 1992, entre los bandos que habían estado involucrados en la guerra contra los soviéticos. Por supuesto, cada uno representa a su grupo étnico. El llamado Estado Islámico de Afganistán va a ser disputado hasta por 6 milicias diferentes, para desesperación de Pakistán, que quería justamente evitar esto. Ellos habían depositado su confianza en el llamado carnicero de Kabul, Gulbuddin Hekmatyar, un fanático islamista que esperaba alinear a los pastún con sus intereses. Pero por el contrario, las milicias de Hekmatyar se dispusieron a pelear contra las de las otras etnias, es decir, Khalis, una milicia pastún separada de la de Hekmatyar, y Tehad-e-Islami, una milicia islamista que obedecía a Arabia Saudita y a la que no le interesaban los intereses de Pakistán. Wahdat, la milicia chiquita que obedecía a Irán. Jumbit y Mili, a cargo de Abdul Rostum, que obedecía a los uzbekos. Y finalmente Jamiat-e-Islami, representante de los tayikos y comandada por Ahmad Shah Massoud. Cada milicia dominaba la parte correspondiente a su etnia y todas peleaban entre sí por el control de Kabul, cayendo el país en la anarquía total. Hasta 6 milicias distintas controlaron Kabul al mismo tiempo. Los esfuerzos por finalizar la guerra llevaron a los acuerdos de Peshawar, en los que asumió la presidencia del país sin ser electo por nadie, Buyardin Rabbani, en un gobierno títere defendido por la fuerza militar de Ahmad Shah Massoud, pero que nunca llegó a tener el control real del país. Para esas alturas, el estado de anarquía imperante en Afganistán comprometía seriamente la integridad territorial pakistaní, y ya estos habían perdido la paciencia con su aliado Hekmatyar, que parecía estar más interesado en el poder personal que en satisfacer a Pakistán. Fue así como los pakistaníes y el líder de su servicio secreto, Pervez Musharraf, voltearon la cara hacia Kandahar, en donde una oscura milicia estaban haciendo los estudiantes del Corán o talibanes. Por supuesto, esta es una de las principales contradicciones de la historia de Pakistán. Sus líderes, mientras en su país apoyan a los grupos liberales, como es el caso de Musharraf, en Afganistán lo hacen con los grupos extremistas. En medio de la destrucción y la desesperanza que imponían los beligerantes que abusaban de la población civil bajo el pillaje y otro tipo de abusos, valga la redundancia, surge este vástago entre Pakistán y Arabia Saudita liderado por un misterioso hombre llamado o denominado Mullah Omar, apoyado por Estados Unidos. Se trata de jóvenes que asistían a las madrasas islámicas que fueron organizados por antiguos miembros del ejército afgano, financiados y pagados por Arabia Saudita. Como lo que requería Afganistán era una fuerza mínimamente organizada, no les costó mucho
tomar Kandahar en 1994 y devolverla muy pronto a la era de piedra. La población, cansada de la guerra y de los abusos que cada milicia cometía en contra de ellos, los apoyaron inicialmente, ya que ofrecían una visión que sobrepasaba las diferencias étnicas, anteponiendo el Islam como factor unificador. En algo aún más revolucionario, muchos afganos por primera vez se enteraron de que había algo superior en la tierra a sus señores feudales, coloquialmente conocidos como señores de la guerra. Es por ello que en un principio gozaron de una gran popularidad y fueron vistos como libertadores. Pero pronto, y asesorados por Arabia Saudita y Pakistán, mostrarían su verdadera y brutal cara. No estaban ahí para liberar a nadie, sino para acabar con cualquier indicio de identidad afgana. Esto ya desaparecía la élite afgana educada que fue exterminada luego de la caída del comunismo. Ya para 1996 el pánico cundía en Kabul, cuando los talibanes la sitiaron. Todo el que pudo arrancó al norte, en donde Ahmad Shah Massoud pudo mantener a la milicia a raya. Los que no se preparaban para el régimen que comenzaba a imperar con la entrada de los talibanes a Kabul en noviembre de 1996. Los talibanes partirán su ocupación de Kabul con una atrocidad cometida en público y mantendrán un reino del terror hasta 2001, cuando el mundo se entere de su existencia, no por las razones más correctas, pero de ello, de la invasión de Estados Unidos y de la formación de la subsecuente República Islámica de Afganistán. Hablaremos en la segunda parte de esta serie. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.